Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 de anatomías prácticas, grupo 5. Hoy día nos ha tocado hablar sobre el tema paladar duro y paladar blando. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzamos hablando sobre el paladar blando. Comenzamos diciendo que es un pliego móvil en una membrana mucosa que envuelve un haz de fibras musculares. Los lados se fusionan con la faringe, pero el borde inferior queda libre y cuelga del extremo posterior del paladar ósea para formar un tabique incompleto que separa la boca de la faringe. Otro punto que es que posee una proyección cónica llamada úvula. Tiene dos caras, anterior, que es cóncava y lisa con continuo al paladar duro, y la otra capa que es la posterior, que es convexa, no visible, presenta una saliente levantada en un músculo de la úvula. Está ubicada en la parte superior de la parte posterior de la boca, detrás de los dientes. Tiene una aponeurosis del paladar, que también es complementaria del paladar blando. Esta aponeurosis del paladar es una ancha hoja tendinosa, muy resistente, que continúa por detrás de la bóveda palatina ósea. Esta aponeurosis es pieza fundamental para la estética y la mecánica del velo del paladar. Aquí se fijan los músculos del velo del paladar. En otras palabras, paladar blando. A continuación, mi siguiente compañera. La irrigación es la arteria palatina mayor, atraviesa el orificio palatino mayor y se dirige en sentido anteromedial. La arteria palatina menor es rama menor de la arteria palatina descendente. Entra en el paladar por el orificio palatina menor y se anastomosa con la arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial. Las venas del paladar son afluentes del plexo venoso pterigoideo. Siguiente, por favor. La inervación. Los nervios sensitivos del paladar son ramos del ganglio pterigopalatino. Los nervios palatinos menores inervan el nervio blando. El paladar blando, perdón. El músculo tensor del velo del paladar es inervado por el nervio maxilar. Todos los músculos del paladar blando son inervados por el plexo nervioso faríngeo. Siguiente, por favor. Sus funciones. Cierra del velo faríngeo, evita el paso de líquidos, alimentos o aire hacia las fosas nasales, función indispensable en el lenguaje. Daré paso a mi siguiente compañero. Músculos del paladar blando. El paladar blando, también conocido como velo del paladar, que es en un tabique músculo membranoso móvil que se prolonga el paladar duro hacia atrás y hacia adelante. Este velo del paladar va a tener la función de separar la nasofaringe de la orofaringe. Además funciona como un esfínter. El velo del paladar se compone por 10 músculos, 5 a cada lado. El tensor del velo del paladar, tenemos el tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, músculos de la úvula, palatogloso y palatofaringio. Estos dos últimos músculos que dije, el palatogloso y el palatofaringio, se puede mencionar que corresponden a los pilares del velo, que es el anterior y el posterior. Los músculos del velo del paladar están inervados aparentemente por el vago, excepto por el tensor del velo del paladar, que está inervado por el nervio mandibular, que es la rama del trigémino. Siguiente, por favor. Aquí encontramos el tensor del velo del paladar. Siguiente, por favor. Aquí está de nuevo el músculo del tensor del velo del paladar, también conocido como periostafilino externo, ya que toma la inserción en la úvula auditiva o trompa de Eustaquio.
y también quiere decir que este músculo tomando origen e inserción en esas tres partes y se encuentra por delante de la trompa de Eustaquio. Su origen es en la fosita navicular escafoidea y la parte anterolateral de la trompa de Eustaquio. Luego desciende verticalmente hacia abajo aplicando a la cara externa de la apófisis pterigoides. En este descenso, el músculo del velo del paladar está en relación con el músculo pterigoideo medial, pero va a estar separado del mismo a través de una pequeña fascia, que es la fascia perifaringea, perifaringea lateral de la faringe. Cuando el músculo se encuentra a la altura del gancho de la apófisis pterigoides, se hace horizontal, para finalmente que su tendón se expanda en la aponeurosis palatina. Su inervación está a cargo del nervio tensor del velo del paladar, que es la rama del nervio mandibular y que es del trigémino. Su acción es tensar el velo del paladar y dilatar la trompa de Eustaquio con el fin de ventilar el oído medio. Siguiente, por favor. Aquí encontramos el músculo elevador del velo del paladar. Siguiente, por favor. Este músculo es retrotubárico, es decir, que se encuentra por detrás de la trompa de Eustaquio. Este músculo elevador, también conocido como periestafilino interno, que nos dice los puntos D, que es origen, en la porción petrosa del peñasco temporal de la trompa de Eustaquio y en la úvula. La superficie rugosa que se encuentra por dentro del conducto carotídeo del peñasco sirve como punto de origen para el músculo elevador del velo del paladar y se origina por la cara posteromedial de la cara de la trompa de Eustaquio. Desde estos dos puntos de origen, el músculo se dirige hacia abajo y hacia oblicuamente, insertándose en la cara superior de la proneurosis palatina, donde sus fibras se confunden con el músculo elevador del velo del paladar del lado opuesto. Está inervado por el nervio accesorio, que es el nervio que lo hace a través de las ramas faringeos del nervio vago. Su acción es elevar al momento de la deducción para poder evitar que la comida pase hacia las cavidades nasales. También se encuentra dilatando el orificio de la trompa de Eustaquio. Le doy pase a mi compañera. A continuación les voy a hablar sobre el músculo de la úvula. Este también es un músculo conocido antiguamente como palatostafilino, que va desde el palatino a la úvula, o también se le conoce como cigos de la campanilla. Su origen se da en la espina nasal posterior, que se encuentra cerca del borde posterior de la lámina horizontal de ambos palatinos. Luego en su recorrido, sus fibras se dirigen verticalmente, en donde va a terminar en el tejido submucoso de la úvula. Su inervación se va a dar por el nervio accesorio. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser levantar la úvula y acortarla en sentido anteroposterior. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. El músculo palatogloso. Este es un músculo que se va a encontrar por delante de la tonsina palatina. Como podemos ver en la imagen, exactamente por donde se señala el número 7. También va a ser conocido como glosoestafilino y su origen se va a dar en la cara inferior de la aponeurosis palatina. Luego este se va a dirigir verticalmente hacia abajo y hacia adelante, en donde terminan los bordes laterales de la base de la lengua. Por si nos preguntan quién forma el arco palatogloso, pues respondemos que es el músculo palatogloso. Su inervación se va a dar a cabo por el nervio accesorio a través del nervio vago. Siguiente imagen, por favor. Siguiente diapositiva. Para finalizar, el músculo palatofaringeo. Este también es conocido antiguamente como faringoestafilino
Y este músculo es muy singular, el cual va a efectuar su origen mediante 3 fascículos. El primer fascículo, que es el palatino, el segundo fascículo, que es el tubárico, o también conocido como salpingofaringeo, y para finalizar, el pterigoideo. El primer fascículo se va a originar en la cara superior de la apófisis palatina. Su segundo fascículo, que es el tubárico, se va a originar en la porción fibrosa de la tuba auditiva. Y para finalizar, su tercer fascículo, que es el pterigoideo, se va a originar en el gancho de la apófisis pterigoidea. Estos apófisis se van a insertar en la parte lateral del cartílago pterigoideo en las paredes de la faringe. Doy paso a mi siguiente compañero. Paladar duro. Es el límite entre la cavidad oral y nasal, en sentido transversal de anterior a posterior es cóncavo. Corresponde a la región palatina situada en la lámina horizontal de la cara inferior. Es de estructura ósea, cubierta por mucosa respiratoria en la porción superior y mucosa respiratoria en la inferior, correspondiente a la cavidad nasal. Es rodeado anterior y lateralmente por el arco alveolar superior. Posteriormente se continúa sin límites precisos con el velo del paladar. Posee un rafe blanquecino en la línea media que va hasta el velo del paladar. Este rafe se encarga de darle relieve. Inervación. Nervios palatinos mayor y menor. Descienden por la fosa palatina y el conducto palatino para llegar al paladar. Nervio palatino mayor por el agujero palatino. Llega al paladar duro y en la encía hasta el nivel del primer molar. Nervio nasopalatino. Se origina en la fosa pterigopalatina, medial a la cavidad nasal, para después dirigirse hacia el conducto incisivo y alcanzar la porción inferior del paladar duro. Sus funciones. Participa en el proceso de masticación. Facilita la cavidad oral en el manejo de alimentos. Durante la lactancia ayuda a que el bebé pueda succionar y apoyarse. Siguiente. Patologías del paladar duro. El absceso palatino. El absceso palatino es muy doloroso y se manifiesta como un abobamiento en el paladar debido a infecciones en premolares o molares superiores. Su drenaje se realizará a través del margen gingival más próximo. Como se ve en la segunda imagen, se ve un absceso palatino que está prácticamente en la línea media, pero que se había originado a partir de necrosis séptica de inicio del lateral derecho. El absceso palatino en la zona anterior casi siempre se origina del incisivo lateral. Siguiente, por favor. El quiste del conducto nasopalatino es clasificado como el más común de los quistes no odontogénicos en la cavidad oral, originado de remanentes epiteliales del conducto nasopalatino y estructuras embriológicas que conectan la cavidad oral y nasal en el área del canal incisivo. La mayoría de los casos ocurren entre la cuarta y la sexta década de vida, ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres con una relación de 3:1. El desarrollo del quiste se atribuye a varios factores, como es la infección en un 38%, el trauma en un 16%, en retención de moco de glándulas salivales menores, estímulos inflamatorios, proliferación espontánea de remanentes del epitelio, etc. Siguiente, por favor. Las llagas. También llamadas aftas o úlceras bucales, las llagas son inflamaciones de la mucosa oral que pueden llegar a ser muy dolorosas. Son perfectamente identificables gracias a su color blanquecino y a su forma. Generalmente son redondas, ya que forman pequeños bultos en el paladar. Aunque es posible de que salgan por razones desconocidas, en ocasiones son fruto de una falta de vitaminas o una mala alimentación que derivan en una notable bajada de las defensas del organismo.
Otras veces simplemente aparecen debido a un roce o lesión con un objeto punzante en nuestra boca o por una mordedura accidental. Siguiente, por favor. En cuanto a la relación del paladar con otros órganos, el color y el dolor del paladar no solo nos avisa de que hay algo que no está todo bien en nuestra boca. Cuando se torna de un color amarillo es una señal de otras posibles enfermedades relacionadas con diversos órganos, como el hígado. Casi siempre el mal funcionamiento del hígado provoca una ictericia en la piel que puede llegar a ser también visible en el paladar. En el páncreas, del mismo modo, las enfermedades biliares de la vesícula y el páncreas originan un característico color amarillo oscuro en el cielo de la boca o el paladar. El intestino, que es un claro síntoma de las enfermedades del intestino como la inflamación o el estreñimiento crónico, que es la copratosis, se observa también a través del tono amarillento del paladar. Siguiente diapositiva, por favor. Cuidados para evitar enfermedades del paladar. Se pueden evitar muchos problemas y dolencias en el futuro si controlamos frecuentemente nuestra cavidad oral y seguimos estos consejos, como son la correcta limpieza bucal, que la mejor opción es llevar una higiene adecuada y usar un enjuague diario que nos ayude a eliminar las bacterias que generan infecciones. Cuidar de nuestra alimentación. Una de las mayores claves para prevenir inflamaciones en la boca es mantener las defensas activas, siguiendo una dieta sana que podremos mantener a un punto de nuestro sistema inmunológico. Además de tener un cuidado con la temperatura a la que se ingieren algunos alimentos y bebidas, mantener a raya el estrés, es decir, llevar un estilo de vida sano y relajado, esto contribuirá a mejorar nuestra salud bucal. El estrés y la tensión provocan en ocasiones la formación de bultos en el paladar. Mediante una rutina saludable podremos evitar el paladar inflamado, además de recordar acudir al dentista al menos una vez al año. Eso es todo. Gracias por su atención.